¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno verlos. Bueno, hoy hay almuerzo, entonces espero que hayan podido reservar su almuerzo. No sé cómo está ya, si se pueden más, Laurita, muchos más o no muchos, más o menos, o sea, el primero que se pare. Bueno, hoy tenemos, además del almuerzo, también es especial porque el primer domingo de cada mes celebramos la cena del Señor, entonces hoy también es especial y yo quiero conectar lo que voy a hablar con la cena y espero que podamos ir bien en ese sentido. Venimos en una serie que es una serie de 9 domingos, son 9 domingos porque el tema que tenemos tiene 9 partes, si se quiere ver así, y son las bienaventuranzas. Para algunos esta palabra puede ser más cercana y para algunos también puede ser muy lejana. Y por eso me gusta explicar un poquito cada vez que empezamos un domingo. Jesús cuando estuvo en la tierra, pues hizo y habló muchas cosas, pero hay como un sermón o una enseñanza que fue central en su ministerio, en el tiempo que estuvo acá, y esa enseñanza la conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es Jesús hablando de un nuevo reino, si se puede decir así, una nueva forma de ver las cosas, de tener una relación con Dios y especialmente eso se enmarca mucho en lo que se conoce eh, como la nueva identidad de los ciudadanos del reino de los cielos. Y yo sé que esas frases suenan larguísimas, pero lo que él quería decir era, bueno, yo he venido, yo voy a hacer, en ese momento no había sucedido todo lo de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús y lo que eso significa para nosotros, y la cena por eso empata tanto hoy, porque tiene que ver con recordar lo que Jesús hizo con nosotros, pero lo que Jesús estuvo enseñando durante el Sermón del Monte, como lo conocemos, tiene que ver con si ustedes me siguen a mí, si ustedes creen en mí, la vida tiene esta nueva forma de ser vista. Entonces, yo les animo, ¿cómo podría? Los invito a que puedan ver la vida de esta manera diferente ahora, porque ustedes creen en mí, ustedes me siguen a mí, o los invito a que me sigan. Y esto tiene tanto de personal y de fundamental porque de verdad todavía 2000 años después, y a veces uno podría pensar, y aún más 2000 años después, lo que Jesús dijo tiene una propuesta que es absolutamente contracultural, de verdad, y el que voy a hablar hoy para mí fue difícil porque en el contexto en que nosotros vivimos, lo que Jesús habla, de lo que vamos a hablar hoy, es bien complicado. Cuando yo digo bien complicado, es bien contracultural, porque normalmente lo pensamos de una manera absolutamente diferente. La vida la pensamos de una manera diferente. La cultura en la que estamos, el país donde estamos, la ciudad donde estamos, nos invita a ver las cosas de una manera diferente. Y Jesús viene y propone cosas que uno dice, no, no, así no son. Y él dice, y si ustedes permiten que yo transforme su corazón, ustedes van a poder ver y vivir una vida diferente. Y por eso es que las bienaventuranzas son la introducción de esto que conocemos como el Sermón del Monte. Y nosotros ya hemos visto 6, hoy es la 7, y nosotros hemos visto estos temas. Pobres en espíritu, los que lloran, los insignificantes, hambre y sed de justicia, los que muestran misericordia y los que tienen corazón puro. Y cada uno lo explicamos. Y si usted no ha venido o se perdió alguno, ahí en el canal de YouTube están, creo que todos. Bueno, de pronto falta uno. Pero es como, si no más con verlo ahí, uno dice los pobres de espíritu, los que lloran, los insignificantes, uno dice, no, yo no quiero ser ninguno de esos.
Sí, o sea, yo quiero ser todo lo contrario. Yo quiero ser fuerte y quiero ser reconocido y quiero ser el que mi carácter o la paso bien y vivo feliz. Y Jesús dice, si tú empiezas a ver la vida de una manera diferente, vas a recibir lo que tú sí quieres recibir. Porque nosotros quisiéramos ser lo contrario de muchas de las cosas que aparecen ahí para tener la vida que queremos. Y Jesús dice, para tener la vida que ustedes quieren, porque Él no está quitando eso del medio, o sea, Él está diciendo, esa vida que ustedes quieren, sí es la vida que yo quiero que ustedes tengan, pero el camino para obtenerla es por acá. Y la forma de obtenerla tiene que ver con permitir, y me encanta usar esta palabra y la utilizo adrede, permitir que Dios haga una obra en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que nosotros eh, hacemos. Cuando uno ve esta lista, uno podría pensar, ay, esto se trata como de ser buena persona, ¿sí? Y pues tiene un pedacito de eso, pero Jesús está hablando es más a nuestro carácter que a nuestra conducta. ¿Qué quiere decir eso? No es tanto que tú hagas o dejes de hacer, sino que tu corazón y tu mente persiga esa forma de vivir. Jesús está en ese sermón del monte y en las bienaventuranzas, está poniendo como la identidad de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Y lo que básicamente él está diciendo es esto que también va a aparecer en la pantalla. Dice, los que viven bajo el reinado, y yo esa palabra la puse en amarillo y así con subrayado y todo, porque ahí está parte del punto central. Es la pregunta a nosotros, ¿quién manda en mi vida? ¿Sí? Si yo, ¿quién manda en tu vida? Y yo creo que uno, de pronto acá en el ambiente de la iglesia, uno dice, no, Dios, Dios, Dios. Pero a veces uno en el fondo dice, no, yo, ¿sí? Yo y lo que yo quiero y lo que yo quiero conseguir. Pero el asunto acá es este. Los que viven bajo el reinado de Dios se ven así. ¿Cómo? Como esas 6 que ya llevamos y las 3 que nos faltan. Esas personas tienen esas características. Ese es el ADN. Para los que de pronto no están muy metidos en lo de la biología molecular, sí, porque pues, uno nombra el ADN. El ADN es lo que te hace a ti quién eres tú en términos genéticos. Es lo que está ahí en ese software, si se puede llamar así. Ese ADN cambia y dice, ese ADN que cambia, así son los ciudadanos del reino. Entonces, cuando nosotros vamos a las bienaventuranzas, una forma de ver es, yo estoy leyendo eso y decir, yo soy así, yo soy eso. Y pues claro, o sea, no se está pretendiendo, ni Jesús pretendía que todos estuviéramos diciendo, sí, sí, uy, sí, no, no, yo no. Y la de hoy, cada vez descubro que menos soy así. Ahora, esa lista de 6, y faltan 3, pero yo quise hacer esto hoy porque hoy hay un cambio importante de este grupo de las bienaventuranzas, porque como les dije, son 9 y de alguna manera vienen como en grupos de 3. El primer grupo de 3 tiene que ver con uno piensa que por ahí no es el camino y resulta que sí, como reconocerse necesitado de Dios. En la segunda empieza a hablar del carácter, de lo que tú quieres, de cómo tu interior más profundo y central en ti es. Pero ahora vamos a entrar en uno que tiene que ver con un poco el costo de ser así, el costo de esas 6 primeras. Pero ¿cómo se logra eso en tu vida? Yo acá hice una pequeña lista y yo me di cuenta que la lista era muy grande. Después la traté de simplificar y salió muy pequeñita. Entonces quedé así como en la mitad. Espero que para ustedes sea igual de útil que ha sido para mí. O sea, ¿qué hace uno para que esas 9 características de un seguidor de Jesús estén presentes en la vida de uno? Entonces lo primero es fácil y al mismo tiempo lo más complicado.
rendirle el corazón a Jesús. Y eso suena como una frase de iglesia, obviamente. Sí, esta es una frase de iglesia. Y uno dice, ¿y uno cómo hace eso? Pues haciéndolo. ¿Sí? O sea, nuestra forma de comunicarnos con Dios es a través de la oración. Hagámoslo. Rinde tu vida, tu corazón a Jesús. La vez pasada, sí, fue la vez pasada porque era en corazón limpio, yo hablé un poquito que el corazón en la Biblia no es pues el músculo cardíaco que bombea sangre, el corazón es el centro de donde tomamos decisiones, de nuestros pensamientos, de todo. O sea, en la Biblia el corazón es todo. Y lo que dice es, ríndele tu corazón a Jesús, porque en la medida en que Él sea el rey, nuestro corazón se va a empezar a parecer, nuestro carácter se va a empezar a parecer al que Él nos está planteando. Dos, vivir en una relación constante con el Espíritu Santo. Yo sé que acá me estoy metiendo en cosas y ni siquiera todavía estoy hablando del tema de hoy, pero se me hizo súper importante por lo que es una serie tan larga, hacer como un pare bueno, ¿y cómo se logra esto? Porque puede ser cualquiera, o sea, puede ser la de pobres en espíritu o los de corazón limpio o los de sean misericordiosos, todos. ¿Cómo es esto de vivir en una relación constante con el Espíritu Santo? Uno pregunta, ¿cómo es eso? En la Biblia, en resumen, lo que dice es, cuando tú rindes tu vida a Jesús, el que viene a vivir en ti, en mí, en nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces, rendirle tu corazón a Jesús y vivir en una relación constante con el Espíritu Santo es muy parecido. Al final es permitir que Dios reine en tu vida a través de tener una relación con Él, a través de permitir que el Espíritu Santo algunos lo dicen, no es exactamente así, pero sí es como esa vocecita que está en mí y dice, así no y así sí. No es exactamente eso, pero nos sirve para entenderlo. Tercero, practicar la obediencia en lo pequeño. Ustedes saben que nosotros nos enfrentamos a no sé cuántas decisiones. Yo he leído ahí estudios en donde algunos nombran desde 100 hasta 1000 decisiones al día. Pero a veces ser obediente en hacer lo que sé que debo hacer lo que sé que Dios me está diciendo que haga en cosas pequeñas, es parte del entrenamiento que nosotros tenemos. La quinta, ser parte de una comunidad que vive el reino. El estar juntos en lo que estamos haciendo hoy y lo podríamos hacer en otros momentos, tiene que ver con, miren, literalmente no sé cómo es para ustedes, pero en muchos sentidos y a veces en muchos casos, estar un domingo como hoy reunidos acá, a veces es la única vez en la semana que uno dedica 30, 40 y si ponemos la música, una hora a recordar quién es Dios, qué hace Dios, qué ha hecho por mí, qué me está pidiendo. A veces es el único tiempo que tenemos, sobre todo en la vida que casi todos nosotros vivimos todo el tiempo corriendo de un lado para el otro. Y la última que yo pongo acá es aceptar el proceso de transformación. Dios quiere hacer algo en la vida de nosotros. Y nosotros somos los únicos que podemos impedir que Dios haga eso en la vida de nosotros. Y a veces ese proceso de transformación es duro. Yo he leído ilustraciones, eh, una que me encantó sobre todo cuando tuve la oportunidad de verlo en la vida real. Estos grandes artistas que tomaban un pedazo de mármol, una piedra irregular gigantesca, y empezaban a punta de cincel y martillo y hacen unas obras de arte que uno dice, ¿eso cómo se hace? Pues sobre todo que yo soy el menos artista existente en la historia de la humanidad. Yo digo, ¿eso cómo se hace? Es que yo no puedo hacer un cuadrado bien en el computador. Dios está haciendo eso en nosotros. Y si uno pudiera ponerle un poquito de vida a ese mármol que recibe golpes, pues no es fácil. Pero a través de esos golpes, muchas veces es que llega Dios a hacer de ti lo que tú necesitas ser.
Una cosa interesantísima de entender acá es que estas características de las bienaventuranzas no son el proceso, son el resultado de un proceso. Es decir, corazón limpio o misericordioso, lo que eso signifique, no es el proceso, eso es el resultado de algo que está pasando en tu vida. O sea, nosotros no llegamos, no somos simplemente misericordiosos o como el tema de hoy, pacificadores. Nosotros no somos pacificadores. Es el resultado de un proceso que Dios viene haciendo en nuestro corazón que nos permite, nos da la posibilidad de hacerlo. Entonces, en este resumen, más o menos es importante que miremos esto. Y como les digo, esto es un repaso rápido de lo que hemos visto. La primera parte que yo pondría acá es que la bienaventuranza 1, 2, 3 habla como de un corazón rendido. ¿Sí? Las 4, 5, 6 habla como de un deseo, un hambre de transformación. Y el 7, 8, 9 va a hablar de la misión. Aquí va a hablar de cómo salimos y hacemos en el mundo, en la sociedad donde vivimos, en la familia, el edificio, el barrio, la oficina, el colegio, la universidad, cómo somos. Y lo quise resumir de esta manera. Las 6 primeras bienaventuranzas forman, preparan y forjan el corazón del discípulo. Las 3 últimas expresan cómo vive ese discípulo en el mundo. Tú y yo estamos en un constante de Dios transformando nuestro corazón. Y a veces vamos un poquito allá y a veces vamos un poquito para acá, como el título del libro de un autor que me encanta, 2 pasos adelante y 3 atrás. Él lo ponía mejor, ¿no? 3 pasos adelante y 2 atrás, como para que al final uno dijera, avance uno. Pero nuestra vida va así y el carácter de cada uno de nosotros en diferentes áreas nos lleva a esa realidad en nuestra vida. Ahora, entonces, si las 6 primeras preparan y forjan nuestro corazón, y las 3 últimas expresan cómo vivo yo en el mundo donde estoy, pues acá literalmente lo que se me está planteando es un escalón que tiene un reto y una dificultad diferente. Porque hasta ahora yo siento que esto tiene que ver un poco con lo que yo hago en mí y con lo que yo de vez en cuando puedo expresar, pero ahora tiene que ver con lo que yo debería ser en cada momento de mi vida. No porque tú y yo podamos, porque seamos unos seres de luz, aprovechando que no está Evelyn hoy y tiene un libro que se llama Seres de Luz, pero ella explica muy bien a qué se refiere. No es porque, pues, yo lo digo más bien un poquito así como peyorativo, de que nosotros en sí mismo podamos, sino porque lo que Dios hace en nosotros nos prepara para. Yo acá les he confesado varias veces que mi forma preferida de perder el tiempo es mirar Reels en Instagram, ¿cierto? Yo les he dicho eso. ¿Sí? Esa es mi forma preferida de perder el tiempo. Pero a veces salen cosas muy buenas. O yo me imagino eso para justificar que sigas. Pero sale es ahí como una voz en off y una señora, en el caso en que yo lo vi una señora ahí en la primera toma, sí, que se está haciendo un selfie, y dice la voz en off algo así como, y ahora después de todo lo que hemos hablado, yo quiero decirte que todos tus problemas tienen una solución y esa solución yo te quiero venir a decir hoy que esa solución y la persona por dentro como pensando dice que no diga que soy yo, que yo no diga que soy yo, que no diga, y sale la persona que está haciendo eso y dice, toda esa solución está en ti. La respuesta, y uno dice, no, 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 o sea, yo sí digo que yo no soy la solución para mi vida. Ya lo he intentado varias veces y no ha salido muy bien. ¿Qué viene en la bienaventuranza de hoy? Y como les digo, era muy importante porque llegar a esta bienaventuranza es
Después de que Dios está haciendo cosas en mi corazón, ¿ahora qué sigue? Acuérdense que yo hice unas versiones, versión vivo. Yo ahí digo Mateo 5:9, versión vivo. ¿Sí? La vez pasada dije que iba a poner versión tuto porque ustedes no están participando en la ejecución y los estoy metiendo. Dice, qué buena vida tienen los que ayudan a otros a reconciliarse, a sanar relaciones y a vivir en paz. Ellos serán reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Y uno dice, por eso es que mi vida no es tan buena. Porque acá dice, qué buena vida tienen los que ayudan a otros a reconciliarse, a sanar relaciones y a vivir en paz. Yo recordé que nosotros tenemos un dicho en Colombia, porque esto ahí me llaman a meterme en, y acá en Colombia tenemos un dicho, el que se mete de redentor, ¿cómo termina? Y el redentor, acá sí está hablando él, nos dice que nos metamos ahí. Y ya sabemos cómo terminó él. Por eso digo, acá se nos presenta un reto adicional. Ser los pasivos. Esto hasta suena totalmente contradictorio. Ser pacificadores puede ser uno de los trabajos más violentos al que nos vamos a enfrentar. Con nosotros mismos y con otros. En la versión Reina Valera, esta sí es una versión oficial de la Biblia, dice los bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro ejemplo central? El mismo Jesús. Jesús lo que hizo fue, y dice en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él fue pacificador y es nuestro ejemplo para ser pacificadores. Ese es nuestro llamado. Y yo estaba hablando, de hecho esta mañana estaba hablando con Adriana porque yo me paro, los domingos me levanto más temprano que todos los otros días porque siempre digo, hay algo que no me gusta de lo que tengo listo. Entonces yo le decía, uno cómo es pacificador, uno cómo realmente hace eso en el día a día, qué significa. Y pues hablamos que claro que la respuesta como a muchas cosas es permitir que Jesús haga una obra en nosotros. Y yo le digo, sí, eso es absolutamente cierto, pero al mismo tiempo puede ser lo más general que no nos sirva realmente para nuestra vida. Porque yo entendí, busqué y encontré una cosa. La ser pacificador, procurar la paz, se tiende a veces a malinterpretar como una debilidad. ¿Sí? Alguien así como que se deja, es como diríamos nosotros, es débil. Además, lo que más va a recibir es crítica y rechazo. Y además uno sabe que va a implicar dolor, que va a implicar ceder y que va a implicar amar. Entonces el llamado es grande. Y uno dice, ¿y uno cómo hace eso? Yo acá les quiero preguntar una cosa. Ustedes cuando eran chiquitos o chiquitas, de pronto los que están acá con la mamá o el papá, ¿ustedes qué maña sus papás les tenían que quitar todo el tiempo? ¿Se acuerdan de alguna? O que les cuenten. ¿Qué? Chuparte los dedos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? ¿Tú te comías qué? Los mocos. Sí, por ahí vamos, por ahí vamos. Por ese tipo de mañas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ustedes de qué se acuerdan? Chupar dedo, hablar mucho, hablar mucho. Sí. ¿No se acuerdan todos los bebés que se sientan de una manera, ustedes que están ahorita, que los bebés se empiezan a sentar de una manera, no que eso no se siente así porque le va a pasar algo? La cruzada de las piernas. Yo tenía una maña.
Yo no me acuerdo mucho, o no sé si mi cerebro lo borró o algo así, pero las dos primeras partes donde nosotros vivimos, cuando yo era pequeño, eran edificios y tenían ascensor. Eh, y yo salía a la casa con mi mamá y mi mamá pues me contaba cuando se acordaba de quién era ella. No, no. Yo llegaba, era algo que a ella le ponía de mal genio. Yo todavía ni entiendo por qué la ponía de mal genio, pero a ella la ponía de muy mal genio. Y era que esperaba que estuviera en el ascensor, se subieran más personas y cuando más lleno estuviera el ascensor, yo decía en voz alta, mamá, ¿y esos zapatos quién te los prestó? Mamá, ¿y ese pantalón de quién es? ¿Eso es muy feo? ¿Cómo los papás lo ayudaban a uno que uno no tuviera esas mañas? ¿Qué era lo que más pasaba? Pero normalmente era la repetición de la repetidera. En esa repetición a veces ingresaba el castigo físico, el pellizco o la mirada peligrosa de espere lo que va a pasar. Nuestra llamado, no, no le gustó a Tomás. A él, ¿por qué lo están regañando, Lina? Él tiene miedo de que esto sea contra él. Era, no se meta el dedo a la boca. Y a los 3 segundos que uno tenía otra vez el dedo, no se meta el dedo en la boca. ¿Sí? Sáquese el dedo de la nariz, para los que nos gustaba hurgarnos la nariz para ir comiendo entre comidas. Pero debían ser ricos, ¿no? Porque si no, que no haga eso, que saques el dedo. Y a los 3, que saques el dedo. Y esa es la función de nosotros como papás, en muchas cosas, porque eso se forma a través del tiempo. Eso no es, o sea, uno no puede pretender que una vez y ya. Y creo que cuando Jesús está hablando y cuando nos dice, bienaventurados los pacificadores, y este asunto de hacer la paz, que ahorita voy a tratar de cerrarlo un poquito más eh, como cercano a cada uno de nosotros, es un asunto de todos los días, no es un asunto que tú logres, sino es un asunto en el que tienes que trabajar en cada momento, en diferentes áreas de tu vida. Y para mí fue tan difícil este mensaje porque yo decía, ser pacificador en una ciudad como Bogotá, en una cultura como la nuestra en la que yo creo que la violencia es como casi un asunto genético que llevamos, nosotros tendemos a ser como violentos ya por naturaleza. Y yo sé que eso, donde vivimos, ayuda, pero nosotros acá vivimos como una propaganda de hace muchos años con los guantes puestos, listos. No, no es sino que nos digan algo o pase algo y ya. Y además nos sentimos con el derecho de hacerlo. Y a veces hasta puede ser justificado. Manejar en Bogotá, o sea, yo creo que si me paro acá y viene un buen consejo para que ustedes sean pacificados, no vuelvan a manejar. Y ya, se arregló como el 50% de los... Y así sucesivamente, caminar en nuestra ciudad ya requiere. Entonces uno dice, ¿cómo puedo ser pacificador? Y yo no me estoy centrando tanto en explicar qué, porque todos nosotros tendemos a entender qué significa esto de ser pacificador. En el lugar más difícil en donde nosotros podemos buscar la paz, a veces termina siendo nuestras propias casas, porque uno ya conoce tanto a los otros que viven con uno que, que cualquier cosa ya es suficiente para, o personas cercanas por amistad o por familia. Ni hablar de al que no conocemos. Miren, yo creo que mis momentos de mayor no pacificación, en donde le he dado como
rienda suelta a lo que siento y a no lograr la paz. ¿Cómo es que hay por ahí una película, algo que dice, yo quiero problemas? I want problems. ¿Eso es en una película? ¿Sí es así? ¿No sabe? ¿Es muy viejo? ¿Alguien sabe? ¿Estoy hablando? ¿Me lo inventé? Ándale. Para mí es cuando llamo al servicio al cliente de más o menos cualquier empresa. La del celular, la del internet. O sea, uno ahí, eso por teléfono, uno bota todo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos permitir que Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón para ser pacificadores? Yo puse 3 elementos que traté de resumir de varias cosas. El primero lo puse en esta manera. Llena tu corazón de paz antes de hablar de paz. ¿Cómo puedes llenar ese tanque de paz? La paz verdadera, acuérdense que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Jesús. Porque el conflicto siempre va a existir. ¿Cómo puedes tú invitar a Jesús a que esté presente para que lo que tú y yo somos no salga? Y la mejor manera es que ese corazón lleno de esa presencia no reaccione de la misma manera en que reaccionaría siempre. Esto no es que a mí ya no me importe nada, nada. Yo nunca he tomado pastillas tranquilizantes, pero sí he estado cerca de gente que les han recetado en algún momento y lo que dicen es que las pastillas en muchos casos lo que produce es como que ya no, nada me importa nada, ya no, como una anestesia. Y no es esto, es yo sé lo que estoy sintiendo y es más bien como control, es como poder bajo control. Entonces, en este de llena tu corazón de paz antes de hablar de paz, yo también le puse, antes de enfrentar la calle, enfrenta tu día con él. Enfrenta tu día primero con él. ¿Qué tal esta de elige ser puente y no muro? En las conversaciones difíciles, en las tensiones familiares, en los conflictos que podamos tener, pregúntate, ¿estoy siendo muro o estoy siendo puente? Porque los pacificadores construyen puentes con humildad, con verdad, con compasión. Ser pacificadores tiene que ver con ayudar a crear puentes en donde normalmente pondríamos muros. Elige ser puente, no muro. Y pregúntate esto, ¿estoy ayudando a acercar o a dividir? Esa es así. ¿Estoy ayudando a acercar o a dividir? Y creo que acá lo que más está en juego es tu orgullo. Renunciemos al juego del orgullo. Y la tercera que yo pongo acá, bueno, que tiene que ver, más bien, no, ya me acordé que quité la tercera. Dejé 2 preguntas y quiero que podamos tomar unos segunditos para reflexionar en estas. La primera es, ¿cómo estás llenando tu tanque de paz para enfrentar cada día? O sea, piensa para ti, ¿cómo lo haces? ¿A ustedes no les pasa? A mí me pasa mucho, que como que más bien me empiezo es como a envenenar, ¿sí? Y además me hizo y esto, y además lo otro, y uno no se ha casi ni levantado y ya está con ganas de matar al que se le atraviese. ¿Cómo estás llenando ese tanque de paz? ¿Cómo puedes llegar a pensar si alguien me responde de cierta manera? Es porque
hay algo en su corazón. Los corazones heridos son los que más hieren, pero es una consecuencia de un corazón herido. Y la segunda, ¿cuál es la que tenemos ahí, Alejita? Mi manera de hablar, reaccionar o postear y etcétera, ¿está construyendo puentes o está levantando muros? Porque esa es otra, ¿no? Las redes es una oportunidad gigantesca de... Ahí uno se puede poner Pepito Pérez, es mi perfil y escribir lo que me pasa más por el hígado, ¿sí? Que del estómago pasa al hígado y después a los dedos. Nunca pasa ni por el cerebro ni por el corazón. Y de hecho lo hacemos. Me encanta que alguien dice que el mundo ni es tan bonito como en Instagram, ni tan feo como en X, en Twitter. Porque Twitter es violento, pero violento, es terriblemente violento. Y no importa lo que se ponga, siempre hay alguien que puede desarrollar odio por lo que se puso. Entonces, esto de bienaventurados los pacificadores no es ser y peyorativamente lo estoy diciendo, no es ser un ser de luz. Es permitir que la presencia de Jesús llene nuestro tanque de paz, como yo le puse, para que nuestras respuestas, nuestros pensamientos, nuestras reacciones sean diferentes. Tómate un tiempo antes de responder, especialmente cuando sea algo que te llena de rabia y de ira. Yo quiero invitar a Karen